a leer este pasaje. Y dice así: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis, también yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría, y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente. Una vez fuimos con Jessica a un lugar en Córdoba donde había una cascada y una olla abajo. Una olla de agua, no una olla de cocina. ¿Saben lo que es una olla? Un piletón natural. Muchos estaban sobre las piedras, muchos estaban en la orillita agarrados, pero nadie estaba en el centro. ¿Saben por qué? Porque era negra el agua, de la profundidad que tenía. Tenía 30 y pico de metros. Y nadie se animaba a ir hasta el centro de la olla, porque vos mirabas para abajo y era oscuridad. Era terrorífico. El sábado pasado vimos que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Este es el principio de la sabiduría. Esta es la orilla. Todavía no nadamos hasta el centro de la olla y todavía no nos sumergimos. Vimos que la sabiduría de Dios, ¿qué es? ¿Qué es la sabiduría? ¿Qué es? Yo les había dado una definición. Y dijimos que la sabiduría es la palabra de Dios. ¿Se acuerdan de esto? Y también vimos la semana pasada quiénes necesitan la sabiduría. Este libro empezó diciendo que la necesitan los simples. ¿Se acuerdan quiénes eran los simples? ¿Se acuerdan qué significa ser simple? ¿O no se acuerdan? ¿No prestan atención? ¿Saben por qué no prestan atención? Porque son simples. El simple es el que no puede discernir entre el bien y el mal, porque no sabe. La palabra que se usa es alguien que deja la puerta abierta, porque no sabe a quién tiene que dejar pasar y a quién tiene que dejar afuera. Entonces deja entrar a todo el mundo. Deja entrar a todos, porque es un simple, no sabe discernir entre lo bueno y lo malo. También lo necesitan los jóvenes, que según el escritor de Hebreos son ignorantes y locos, porque necesitan inteligencia y sabiduría y cordura. Y yo les dije ¿y quién más necesita la sabiduría? Los sabios, los entendidos. Porque la sabiduría de Dios es tan profunda, es tan grande, que ni siquiera el más sabio de los sabios de este mundo puede alcanzar la sabiduría de Dios. Y yo les había dicho que esto era crucial que lo entiendan. Es crucial que entendás esto, porque si no, no vas a poder acceder
a la sabiduría de Dios. La llave que abre la sabiduría de Dios es el temor a Dios. Es que seas consciente de que Dios está todo el tiempo mirándote y Él no es un Dios con el que podés estar jugando. Él es el Dios que te creó y a vos te creó con un fin específico. Te creó para algo, no te creó para, no sé, que hagas lo que a vos se te antoja. Nada de lo que Dios creó lo creó con esa autonomía. Todos le obedecen, hasta los ángeles, todos. Todo lo que Dios creó es para que le obedezca y vos no sos la excepción. Entonces, tener temor de Dios es que seas consciente de que Dios está ahí, de que Dios te está mirando todo el tiempo y de que Él es digno de reverencia, Él es digno del respeto que Él se merece. Por eso habíamos puesto el tarrito de los chicles en la puerta hoy. Porque Él es digno de que te presentes delante de Él de manera reverente y temerosa. Bueno, todo esto que vimos es la orilla. Y si lo que hablamos la semana pasada te dije que era importante, lo de hoy es más importante todavía. Vamos a ver 4 puntos hoy. Vamos a ver quién es la sabiduría, ya no solamente qué es. ¿Quién es la sabiduría? ¿Qué quiere de nosotros la sabiduría? ¿Qué nos sucederá si rechazamos la sabiduría? ¿Y qué nos sucederá si abrazamos y recibimos la sabiduría? ¿Qué dice este texto? La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Bueno, si prestaste atención la semana pasada, yo te dije que la sabiduría de Dios es su palabra. La palabra es la sabiduría de Dios. Bueno, en este texto, el escritor de Proverbios grafica a la sabiduría como a una mujer, ¿sí? Como si fuera una persona, la sabiduría. Es personificada, pero en forma de poesía. ¿Ven? La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad. Es como una mujer que va por las calles, va a las ciudades, va a los lugares donde más gente se reúne. Y todo esto es una hermosa poesía. Pero esto que aquí es una poesía, esto sucedió en realidad. Esto sucedió en nuestro tiempo y espacio. Hace varios siglos atrás, la palabra de Dios se hizo una persona. Esto es increíble. Pero la palabra de Dios vino en persona a este mundo. La sabiduría de Dios vino en persona. Esto que está acá se cumplió literalmente en nuestro mundo hace 19 siglos atrás. Juan 1:18 dice que a Dios nadie lo había visto jamás. A Dios nadie lo había visto durante el tiempo del Antiguo Testamento. Todos los hombres que fueron utilizados por Dios, todos los hombres a los que Dios les habló por medio de visiones, les habló por medio de milagros, les habló por medio de ángeles, les habló por medio de profetas que venían y les decían al pueblo, así dice el Señor, esta es la palabra del Señor, y les anunciaba lo que Dios había dicho. Así que Dios siempre se reveló antes de este suceso a través de visiones, sueños. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando Dios llamó en sueños a Samuel? ¿Se acuerdan cuando Dios se le presentó a Moisés en una zarza ardiente? Bueno, hace 19 siglos atrás nació un bebé. Nació un bebé que fue anunciado
durante todo el Antiguo Testamento. En todas estas visiones y profecías, Dios estaba anunciando a este bebé que iba a nacer un día. Y este bebé nació de una virgen, tal como lo habían profetizado. Y este bebé fue engendrado por Dios. Dice Lucas que iba a ser llamado Hijo del Altísimo. Ahora la palabra de Dios iba a venir a este mundo. Vamos a abrir Juan capítulo 1, versículo 1. Juan capítulo 1, versículo 1 dice así. ¿Lo tienen? ¿Me tiran un amén? Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio de la creación del mundo, en ese principio, era el Verbo. Juan está haciendo como se está haciendo el misterioso. Nos está diciendo el currículum antes de decirnos quién era. En el principio era el Verbo, era la palabra de Dios. Y la palabra de Dios era con Dios. Y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Se acuerdan qué pasó en el principio? Que estaba la palabra ahí todo el tiempo creando. Y Dios dijo, sea la luz. Y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo. Ahí está la palabra. Bueno, en el principio era la palabra, era el Verbo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, en el Verbo, en la palabra, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Versículo 14. Y aquel Verbo, y aquella palabra de Dios, se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios mismo, la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, se hizo carne. Dios mismo se presentó en este mundo, se presentó ante los hombres, entró en nuestro tiempo y espacio. No sé si se dan cuenta de lo que eso significa. El Dios eterno se hizo finito. El Dios inmortal se hizo mortal. El Dios soberano se hizo un servidor, se hizo humilde. El Dios que no se agotaba, que no se cansaba, que nada lo podía afectar, padeció hambre, tuvo sed, se quedó dormido. Vino a hacerse débil, siendo todopoderoso. Y vino a esta tierra para vivir una vida igual a la tuya, con las mismas condiciones en las que vos estás hoy, las mismas. Bajo los mismos efectos de las tentaciones, bajo los mismos efectos del cansancio, la misma vida que vos tenés, este Dios vino a vivir. Hebreos 1 y 2 dice esto: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jóvenes, la sabiduría de Dios se personificó hace 19 siglos atrás. Vino en persona a este mundo. Es un hecho. No es algo que tenés que creer. Está en la historia. Todos hablaron sobre Jesús, no solamente este libro, todos los historiadores hablaron sobre Jesús porque vino a este mundo, caminó sobre este mundo. Jamás la mente humana pudo concebir las cosas que Jesús dijo.
Era la sabiduría en persona. Jamás la mente humana llegó tan alto como Jesús. Jamás a un hombre se le ocurrió decir las cosas que Jesús dijo. Las palabras que salían de la boca de Jesús fueron las más grandiosas que jamás un hombre dijo. Jesús habló acerca de asuntos morales como ninguna otra persona en el mundo. Jesús habló de asuntos de justicia, más que el juez más justo que haya existido sobre la faz de la tierra. Y como si fuera poco, Jesús habló de cosas que el hombre jamás pudo comprender. Habló de la muerte, habló del infierno, habló del cielo, habló del fin del mundo. Y cada vez que habló, no sé si pudieron ver en el ejercicio que hicieron, cada vez que Jesús dijo algo, esa fue la palabra final. Nadie pudo agregarle, nadie pudo mejorar lo que Jesús dijo. Y Jesús no andaba retractándose. ¿Alguna vez vieron a Jesús decir, lo que dije ayer me equivoqué, lo retoco? Jamás se retractó Jesús. Eso es increíble. Jamás dijo algo que tuvo que modificar después, jamás. Es la sabiduría en persona. Jamás lo van a ver a Jesús titubeando ante una pregunta. Ustedes a veces me hacen preguntas que a mí me dejan... Jesús le preguntaban cosas que nadie había podido responder y las contestaba como si fueran 2 más 2. Ninguna pregunta fue tan difícil para Jesús. Ninguna respuesta de Jesús ameritó correcciones o mejoras. Cada vez que Jesús habló sobre algo, esas fueron las últimas palabras sobre el tema. Cada vez que Jesús hablaba, todos se asombraban. Lean los evangelios. Era asombroso escuchar a Jesús. La sabiduría de Dios en persona caminaba por las calles de Jerusalén. La sabiduría de Dios estaba en un barquito en Galilea. La sabiduría de Dios fue a Nazaret, donde nació. Y a donde sea que iba, la sabiduría de Dios anunciaba un mensaje. La sabiduría de Dios clamaba y le hablaba a los hombres. ¿Y qué era lo que decía? ¿Qué quiere de nosotros la sabiduría de Dios? Vamos a Proverbios, donde estamos. Proverbios 1:22. La sabiduría está clamando y dice: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre ustedes y les haré saber mis palabras. Miren, en nuestro texto la sabiduría está haciendo un llamado urgente a cierta clase de personas. ¿A qué clase de personas está llamando la sabiduría? ¿A quiénes? ¿Hasta cuándo? Oh simples. ¿Y qué más? Burladores. ¿Y qué más? Insensatos. Cada uno peor que el anterior. Richard empezó diciendo en su introducción sobre Proverbios que un simple es un necio en proceso, ¿no? Es lo primero del necio. Bueno, la sabiduría está llamando a los simples y a los peores, a los burladores y a los insensatos o necios. La sabiduría está clamando desesperadamente a esta clase de personas que podemos resumir en una palabra. ¿Sabe cuál? Pecadores. La sabiduría está llamando a pecadores, a simples sin discernimiento, a insensatos, incrédulos que se burlan. Miren lo que dijo Jesús en Lucas 5:32. No he venido a llamar a justos,
sino a pecadores al arrepentimiento. ¿No es la sabiduría acaso? ¿No es la sabiduría clamando? ¿Pueden ver el mismo llamado? ¿Pueden ver la misma actitud de Jesús, la sabiduría de Dios? Jóvenes, yo puedo perder mucho tiempo con ustedes hablando de cosas terrenales. Puedo perder mucho tiempo con ustedes hablando de problemas terrenales que ustedes van a tener, su matrimonio, su noviazgo, su trabajo, el dinero, las amistades, los excesos. Pero miren el primer problema que Proverbios ataca. Miren el primer problema que la sabiduría de Dios tiene en mente. Vos quizás te pensás que lo más importante de Proverbios va a ser lo bien que te va a hacer para tu trabajo, lo bien que te va a hacer para tu carrera. Yo quiero decirte, joven, que tu problema no es ni tu trabajo, ni tu carrera, ni tu futuro. Tu problema es el pecado. Ese es tu problema. Tu problema es el pecado. Si el problema del hombre fuese el dinero, Dios hubiese enviado un economista. Si el problema del hombre fuese la salud, Dios hubiese enviado un médico. Pero como el problema del hombre es el pecado, Dios envió un Salvador. Porque el pecado es el más grande problema que el hombre tiene y es tan grande que solo Dios lo puede solucionar. Sin Jesucristo no hay solución al pecado. Todos nacimos en este mundo siendo pecadores, ¿no? ¿Eso lo sabemos todos? Esto lo saben hasta los que están en el mundo, saben que son pecadores. Hasta el diablo sabe que es un pecador. La diferencia es que al diablo no le interesa que es un pecador. ¿Pero acaso somos pecadores contra nosotros mismos? ¿Acaso yo peco contra ustedes? ¿Ese es el problema? ¿Que yo estoy pecando contra ustedes, otros simples pecadores como yo? Ese no es nuestro problema. ¿Acaso es nuestro problema que estamos pecando contra el medio ambiente? ¿Es nuestro problema que estamos pecando contra los animales, otras criaturas? No, nuestro problema es que nuestro pecado lo estamos haciendo contra Dios, el Dios que nos dio la vida. Vos estás vivo hoy, estás viva hoy, porque Dios te dio la vida. Y si Dios quisiera, ya te la hubiese quitado, es de Él. El problema de nuestro pecado es que pecamos contra el Dios santo, justo y bueno que nos creó. Dios no es como nosotros, ¿lo sabías? Dios no tiene por inocente al culpable. Dios no tiene sombras. Dios no tiene grises. Para Dios es blanco o es negro. ¿Estás de un lado o estás del otro? O sos inocente o sos culpable. No hay nada en el medio. ¿Y sabés por qué? Porque Él es santo. ¿Alguna vez perdonaste a alguien porque vos te habías equivocado un poco también? Entonces no podías demandar todo el peso de la ley. Vos también tenías tus muertitos en el placar. Bueno, Dios no tiene ningún muerto en el placar. Ninguno. Él no necesita perdonarte. No hay un remordimiento en la mente de Dios que diga, bueno, lo voy a perdonar porque yo el otro día le dije. Nada. Él no necesita perdonarnos. Y por encima de todo eso, Él es bueno. Todo lo que Él creó es bueno. Todo lo que Él hizo es justo. Y Él es santo. Así que su santidad implica que Él debe aborrecer el pecado. Si ustedes aman alguna cosa, van a odiar aquello que la destruya. ¿No? Algunos aman a San Lorenzo y odian cuando San Lorenzo lo hacen perder, ¿o no? Otros aman la vida, entonces deben odiar a los que la destruyen.
Es parte del amor. Bueno, Dios ama la santidad, Dios ama todo lo que Él hizo, Dios ama todos sus pensamientos, Dios se ama a sí mismo. Y todos nosotros pecamos contra Él, lo que más ama en el mundo. Y fíjense este texto de Proverbios que leímos, porque no es que el hombre nace con su pecado, no es que vos y yo nacimos pecadores en este mundo y estamos todo el tiempo tratando de luchar contra el pecado. No es que el hombre nació en pecado y está tratando de hacerse bueno. Fíjense lo que dice, ¿hasta cuándo, oh simples, qué? Amaréis la simpleza. Y los burladores desearán el burlar. Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Nacimos en el pecado, pero no hicimos absolutamente nada para reformarlo. Al contrario, amamos el pecado. Continuábamos deseando el pecado y al mismo tiempo nos sumergíamos en aborrecer a Dios, aborrecer la verdad, aborrecer el bien. Jóvenes, ustedes igual que yo tenemos amigos y compañeros, ¿no? ¿Ustedes tienen amigos y compañeros fuera del cristianismo? ¿Acaso los ven tristes por tener relaciones sexuales fuera del matrimonio? ¿Los ven tristes por desobedecer a Dios en eso? ¿A alguno le pasó después de un fin de semana descontrolado que venga un compañero y les diga, che, qué mal que me siento, le fallé a Dios? ¿Te dicen eso? ¿O te dicen, no sabés el fin de semana que tuve? Y ahí te cuentan cómo se entregaron al alcohol, al sexo, a la pornografía, a los excesos, a la bebida, a la mentira, a la violencia. Y te lo cuentan con un placer. Te lo cuentan como si fuera el mejor fin de semana que pasaron en sus vidas. ¿Por qué? Porque aman el pecado, desean el pecado y aborrecen a Dios. Todos los hombres y todas las mujeres nacimos en el pecado. Todos nacimos siendo aborrecedores de Dios y nacimos siendo amadores de la desobediencia. Amábamos por lo menos serle rebeldes a Dios. No queríamos escuchar la verdad. Todos nosotros podríamos identificarnos con estos. Todos nosotros éramos simples, burladores e insensatos. ¿Qué pasó un día? Cristo se nos presentó. Cristo vino a nosotros, la sabiduría de Dios nos llamó. Como dice el versículo 23, la sabiduría dice, volveos a mi reprensión. En otras palabras, la sabiduría está diciendo, arrepentite de ser un pecador, arrepentite de tus pecados, deja tu vida llena de vicios y vení a mí. Yo te quiero perdonar, yo te quiero limpiar, yo te quiero restaurar. ¿No es acaso lo mismo que Jesús dijo cuando vino? Dice Marcos 1:15, Jesús predicaba diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Este es el Evangelio de Jesús, amigos. Jesús vino a este mundo a tomar tu lugar. Algunos pareciera que ya se saben esta materia de memoria. Algunos ya ni escuchan cuando un predicador empieza a hablar del Evangelio porque lo tienen como una materia que ya superaron. El problema es que no viven como el Evangelio dice que deberían vivir. Pero el Evangelio ya se lo saben. Jesús vivió la vida que vos no viviste nunca. La vida que quizás hoy no estás viviendo, Jesús la vivió en tu lugar.
Jesús vivió en perfecta obediencia a Dios, algo que jamás pudimos hacer nosotros. Y Cristo dio su vida y se colocó a sí mismo en esa cruz para pagar la deuda que vos tenés con Dios. O la tenías o la tenés, pero la deuda está ahí. O la pagó Jesús o la vas a pagar vos. La deuda no se borra. Sería injusto que Dios borre una deuda. Alguien la tiene que pagar. Bueno, Dios castigó a Jesús en tu lugar. La paga del pecado es muerte, el precio del pecado tuyo es la muerte tuya. Cada uno debería pagar por los pecados que cometió. ¿Alguna vez mentiste? Hola, ¿alguna vez mentiste? Bueno, deberías estar muerto. ¿Alguna vez deshonraste a tus padres? Bueno, deberías estar muerto. Ese es el precio de deshonrar a tus padres. ¿Te salió bien? ¿Cómo lo disfrutaste, no? Deshonraste a tus viejos, te fuiste de casa, diste un portazo, los hiciste entristecer. Qué bien que la pasaste. Ahora deberías morir. Porque la paga del pecado es la muerte. Y Jesús vino a soportar eso en tu lugar. Vino a recibir ese castigo en tu lugar. Vino a recibir la ira de Dios que vos mereces. La ira que deberíamos recibir a causa de nuestro pecado. La ira de este Dios santo que no tolera el pecado. Joven, Dios trató a Jesús. Escucha bien esto, Dios trató a Jesús como si Él hubiese vivido tu vida. Cuando Jesús estaba en esa cruz, estaba recibiendo el trato que vos deberías haber recibido. Dios trató a Jesús como si hubiese vivido tu vida. Y ahora te trata a vos como si vos hubieses vivido la vida de Jesús. Mirá el cambio que vino a proponer Él. Vino a sufrir tu pena y Él vino a regalarte su obediencia. Esta es la buena noticia para nosotros. Hay un Salvador, hay un Salvador. Esto es algo que no me entra en la cabeza, jóvenes. Esta frase no debería existir para nosotros. Hay un Salvador. ¿No se dan cuenta que no debería haber un Salvador? Que Dios no tiene la obligación de proveer un Salvador, pero hay un Salvador, uno. Y si te arrepentís de haber desobedecido toda tu vida al Dios que te dio esta vida, y crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, y que lo que hizo en esa cruz fue morir por tus pecados y pagar por ellos, y si a partir de hoy decidís vivir una vida agradable a Dios, entonces Dios te va a perdonar. Dios te perdona todos tus pecados. Ese es el Evangelio de Jesús. Eso es lo que la sabiduría quiere hacer en este texto. La sabiduría dice: vuelvan a mi reprensión, arrepiéntanse de sus pecados y yo derramaré mi espíritu, yo viviré en ustedes. Ahora, ¿qué pasa si rechazás la sabiduría de Dios? ¿Qué pasa si rechazás a Cristo, la sabiduría de Dios? Me gustaría que leamos juntos del versículo 24 al versículo 32. ¿Puede ser? ¿Podemos leerlo juntos? ¿Me acompañan en la lectura? Y quisiera que leas pensando este texto como si Jesús te lo está diciendo, ¿sí? Olvídate de la mujer, de la sabiduría, pensá que es Jesús. Es Él quien está advirtiendo lo que va a suceder si rechazás a Cristo. Versículo 24, por cuanto llamé y no quisiste oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste.
También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. ¿Se imaginan a Jesús haciendo esto? Qué terrible, ¿no? Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán. Ah, ahí te acordaste. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará. Andá, seguilo a tus amiguitos, seguilos a tus amiguitos que tanto saben. El desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Terrible. Jóvenes, ¿prestaron atención a esto? A veces yo no entiendo cómo nos presentan a un Dios todo amor, todo misericordia y nos ocultan estas cosas de Dios. Dios es santo. Dios es santo. ¿La sabiduría dio oportunidades acá en este texto? Dice, por cuanto llamé, ¿cuántas veces llama? Jóvenes, ¿cuántas veces Dios te llamó? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces puso a alguien que te dijo, hey, ¿y Jesús? Hey, ¿y Dios? ¿Cuántas veces tuviste la oportunidad de escuchar el Evangelio? ¿A cuántas veces? Por cuanto llamé y llamé y llamé y llamé y no quisiste oír, y extendí mi mano, te ayudó Dios, extendió su mano. ¿Cuántas veces te ayudó sin que lo merezcas? Habiéndote portado de lo peor, Dios extendió igual su mano para mostrarte su amor. ¿Cuántas veces? Y no hubo quien atendiese. ¿Qué hiciste o qué hacen los que rechazan la sabiduría? Desechan todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. No se quisieron arrepentir nunca. Yo estoy bien así, a mí no me interesa. A todos se hacen los cancheros con Dios. Todos se hacen los cancheros con Dios. Todos los que rechazan a Cristo se burlan de Dios y se hacen los cancheros. ¿Saben hasta cuándo? Hasta lo que pasa en el versículo 26. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, y cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. ¿Cómo llega un torbellino? ¿Qué pasa si viene un tornado acá? Nos vuela a todos. Hasta a Richard, hasta a mí. Nos vuela a todos. Así es la ira de Dios. No tiene misericordia de nadie cuando se enciende su ira. Dios había escogido a un pueblo, Israel, y ese pueblo estaba en el desierto y habían murmurado contra Dios. Y Dios le decía a Moisés, Moisés, correte, yo voy a abrir la tierra y tragarlos vivos, no me importa, y de vos voy a levantar otra nación. Si no fuese que Moisés le dijo, no, pará, si no fuese que Moisés intercedió, bueno, eso es exactamente lo que Jesús hizo por vos. Dios le estaba diciendo a Jesús, correte Jesús, correte porque voy a consumir esta tierra con mi ira. Y Jesús dijo, no, pará, mátame a mí, pegame a mí.
Amigo, amiga, si estás en este lugar escuchando lo que acabas de escuchar y no te interesa, y si esto que Dios hizo a tu favor no te parece valioso, y si no querés humillarte y no querés reconocer tu pecado y no querés someterte a Jesús como tu Señor, como tu Rey, y si la sangre de Jesús, la que derramó en esa cruz, no significa nada para vos, entonces van a venir las consecuencias. Vas a pagar las consecuencias. Porque no es que Dios es un malvado y un perverso. Dios te ha dado miles de oportunidades. Y no solamente vas a sufrir las consecuencias temporales de tu pecado. Saben que hay consecuencias de este lado de la eternidad, ¿no? El pecado trae consecuencias. Y no solamente vas a padecer las consecuencias de este lado de la eternidad, como una enfermedad sexual, como un accidente, o como una vida vacía, amargada, desesperada, o como otras consecuencias que el pecado trae de este lado. No solamente vas a sufrir esas consecuencias, te estoy hablando de consecuencias eternas, consecuencias que no van a desaparecer nunca. No solamente Dios no va a estar más ahí, sino que tampoco va a haber un psicólogo al lado. No vas a tener a nadie. En el infierno no hay nadie a quien acudir. Nadie puede jugar con Dios. Y ninguno que rechace a Jesucristo, la sabiduría de Dios, va a tener algún argumento válido el día del juicio para salir ileso. Si rechazaron la sabiduría de Dios, ¿qué argumento vas a tener en el juicio? La sabiduría de Dios va a ser el abogado de aquellos que lo aceptaron y lo recibieron. Mirá los argumentos que va a tener el abogado. Pero vos, solo, ante este juez imparcial, al que no vas a poder sobornar, a tu papá y a tu mamá capaz que lo sobornás, ¿no? Le prometés voy a arreglar la casa, voy a hacer el desayuno, no te enojes, perdóname. A este Dios no lo vas a poder sobornar. No le interesa tu dinero, no le interesan tus logros en esta vida, no le interesa nada. Lo único que le interesa es la justicia y vos la quebrantaste. Nada más. Imparcial. Isaías 55:6. Presta atención, joven. Dice, busquen a Jehová mientras pueda ser hallado. Llámenle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Joven, no me importa si venís hace un sábado o 2 o hace 3 o 4 años, quizá nunca te arrepentiste verdaderamente de tus pecados. Quizá nunca entendiste que tus pecados encendieron la ira de Dios. Quizá hasta hoy nunca entendiste que va a haber un juicio que va a definir dónde vas a pasar la eternidad. Pero si estás hoy en este lugar, no estás por casualidad en este lugar. Dios te está dando otra oportunidad. Dios te está otra vez llamando. Dios te está otra vez reprendiendo. Dios quiere limpiarte, ¿lo entendés? Dios quiere perdonarte, Él quiere restaurar tu vida, Él quiere hacerte un instrumento útil. Él quiere hacerlo. Él está llamando. ¿Cuál es el problema de la sabiduría? Que la sabiduría llama, pero no la quieren oír. El problema está en vos. ¿Qué vas a hacer? ¿Por quién te vas a decidir? Él está ahí esperando para perdonarte. Pero cuando estés delante de Dios en el día del juicio, no le vas a poder decir que Él no te dio una oportunidad. Yo voy a estar en ese juicio.
Y yo voy a decir, no, pará, Él estuvo. Yo vi las oportunidades, Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, el único que Él tenía, el preciado, el amado de Dios, lo entregó para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. La misión de Jesucristo en su primera venida no era condenar al mundo. Era que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, ya está. La condenación está sellada. Vas a un juicio sin Cristo donde vas a perder. Ya hay una condena. Esto es impresionante, porque generalmente en el juicio, en este país y en todos los países del mundo, hay una cláusula en todas las constituciones que dice que todos somos inocentes ante la ley hasta que se demuestre lo contrario. Esa es la justicia del hombre. Pero cuando vayas a ese juicio, va a decir la puerta del juzgado, todos son culpables hasta que se demuestre lo contrario. Ya vas a un juicio siendo culpable, a menos que le hayas entregado tu vida a Jesús. Eso va a pasar si rechazas la sabiduría de Dios. Eso va a pasar si no te interesa la sabiduría de Dios. Pero ¿qué te va a suceder? ¿Qué nos va a suceder si abrazamos la sabiduría de Dios? ¿Qué sucederá si nos entregamos a Cristo? Dice el último versículo. Y me encanta porque este pasaje habló tanto de la condenación y la ira, que el último versículo me deja con ganas de más. Yo quiero más. Me dejó con hambre. El versículo 33 dice, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. La sabiduría de Dios, Jesucristo, dijo en Juan 5:24, de verdad les digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Primera de Juan 2:25 dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Joven, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Si vos seguís los consejos de este libro, te va a ir bien en esta vida terrenal. Vas a tener una vida tranquila, como dice este pasaje. Vas a vivir sin temor del mal. Vas a haber tomado buenas decisiones. No vas a estar huyendo de nadie. Vas a poder dormir tranquilo. Vas a tener paz en cada decisión que tomes. Pero yo estoy tratando de llevarte a que pienses en la eternidad. Porque hay personas a tu alrededor, joven. Hay amigos y amigas tuyas que quizás también tengan una vida pacífica, pero quiero decirte que la eternidad de ellos es tan oscura. Quizá tus amigos o tus amigas nunca abrazaron la sabiduría de Dios. Y quizá tomen decisiones en esta vida que los hagan ser famosos, ricos, y que crean tenerlo todo. Pero qué eternidad oscura, qué eternidad desesperante les espera bajo la ira de Dios. Dios le prometió vida eterna a todos aquellos que se entreguen a Cristo. Es una promesa de Dios. Dios promete vida eterna. Algunos imaginan que la vida eterna en el cielo va a ser un culto interminable, que van a estar así como están ustedes sentados con esa cara por toda la eternidad. Algunos imaginan así el cielo. Algún día hablaremos del cielo. Y créeme que es un lugar al que
te encantaría ir. Cristo no te pide menos que tu vida entera, pero no te promete menos que la vida eterna. ¿Lo entendés? Cristo no te está demandando menos que toda tu vida, es cierto, pero Él no te promete menos que la vida eterna. Una vida en abundancia. No se trata solamente de que vas a vivir una vida que no tiene fin. Vas a vivir una vida en total plenitud, por siempre. Esa es la promesa que Dios le hizo a todos aquellos que abracen la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es la palabra de Dios y la palabra de Dios es Jesucristo. Amén. Oremos. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Te damos gracias por esta palabra, Señor. Qué hermoso es haberte visto en este pasaje. Son tan claras tus advertencias, tan fuertes tus palabras tantas veces, Señor. Tan profundas tus amonestaciones, Señor. Nos quebranta el corazón. Pero al mismo tiempo me alegro, Señor, de que tú eres así de firme. Me alegra tener un Dios santo. Me alegra tener un Dios que ama la justicia y la santidad. Me alegra, Señor. Me hace feliz saber que tengo un Dios que no es malvado, que no es perverso, que no cambia. Qué hermoso es que no cambias, Señor, porque sé que todas tus promesas son firmes. Qué trágico sería que dejes de amarnos de repente un día. Qué trágico sería que cambies de parecer. Señor, tuya es la gloria, Señor, tuya es la alabanza. Todos deberíamos obedecerte. Todos deberíamos humillarnos delante de tu presencia y reconocer tu grandeza y tu poder. Pero, Señor, hay muchos que han sido rebeldes. Todos nosotros nos habíamos descarriado como ovejas y tú viniste a rescatarnos de la condición en la que estábamos. Señor, éramos simples, éramos burladores, éramos insensatos y tú viniste a buscarnos y moriste por nosotros y diste tu vida para salvar la nuestra, Señor. Tomaste nuestra vida totalmente inmunda, Señor. Tomaste nuestra vida totalmente sin valor y tú nos diste tu justicia, tú nos diste tu vida invaluable y preciosa. Te ruego, Padre, que abras nuestros corazones. Te ruego por aquellos jóvenes que no te han conocido, Señor. Que tú pongas arrepentimiento en nuestro corazón, Señor, porque si no nos volvemos de nuestro pecado, si no nos muestras cuán pecadores somos, jamás veremos lo perdidos que estamos. Muéstranos, Señor, y danos arrepentimiento para poder ir corriendo a Jesucristo. Gracias, Padre, te alabamos, te bendecimos. Gracias por tu palabra y gracias por mostrarnos a Cristo. Qué hermoso es haberte visto, Señor Jesús. Te amamos. Amén.